¿Qué tal? Qué gusto saludarlos otra vez. Bienvenidos a Mercados Fáciles en NX Noticias. Esta semana creo que es prudente hablar de algo que está, sin duda, siendo el tema más importante en la agenda financiera. Y me refiero a las reuniones de bancos centrales. Pero para entender esta labor que están haciendo los bancos centrales, primero quiero explicar brevemente por qué es tan importante la existencia de un banco central, de un organismo que además de ser el emisor de la moneda, además de ser el emisor que respalda ese papel moneda, es también un organismo autónomo, es decir, es un organismo y es una institución, el Banco Central, la Reserva Federal y la que se les ocurra a ustedes, por definición autónoma quiere decir que no le tiene que obedecer a ningún gobierno, ni al presidente de la nación, ni tiene que obedecer a ningún otro interés más que para el fin que el propio banco fue creado. ¿Para qué fue creado el Banco Central? La mayoría de los bancos centrales tienen como primer mandato el combatir a la inflación, es decir, el control de los precios y buscar de la mejor forma, mediante herramientas que tienen los bancos centrales para intervenir, el buscar que los precios no se salgan de control. A veces las fuerzas del mercado y la propia demanda es mucho mayor que lo que el propio banco puede hacer. Pero sí es cierto que el banco puede ayudar a controlarla y con el plazo, con el tiempo, incluso bajarla. Los bancos centrales, decía yo, que no tienen que obedecer a los intereses de nadie. Déjenme darles un ejemplo. Pero un banco central que ahorita no quisiera bajar la tasa de interés para no buscar mover sus variables macroeconómicas, pensemos en el Banco de México. Si baja la tasa de interés mucho, igual y se mueve el tipo de cambio. Porque la diferencia de tasa entre México y Estados Unidos se haría más chiquita, se haría más corta. Esto provocaría un fortalecimiento del dólar o bien un debilitamiento del peso. Si el presidente fuera el responsable de tomar esa decisión, quizás diría, no le muevan, no le hagan nada a la tasa de interés, porque estamos muy cerca de las elecciones y no queremos mandar un mensaje que pudiera confundir o interpretarse como que se está poniendo nervioso el mercado. Entonces, es ahí en donde entra la autonomía del Banco Central. No tiene por qué obedecer a intereses ni del presidente y mucho menos a intereses políticos. Es decir, el Banco Central va a hacer lo que piense que es lo que más le conviene a la economía mexicana, sin importar que igual y el tipo de cambio se pueda depreciar o devaluar 20, 30 o 40 centavos, si es que eso ocurriera. Yo en lo personal creo, y ahorita voy a hablar de qué va a hacer Banco de México, curiosamente este jueves, y voy a decirles qué pienso que puede pasar con el tipo de cambio. Pero sí quiero dejar claro que el Banco Central tiene ese primer mandato de combatir a la inflación. Y hay otros bancos centrales, no es el tema del Banco de México, que tienen un segundo mandato, y es el de promover el crecimiento económico. Es el caso de la Reserva Federal. Tiene ese doble mandato. Por un lado, el control de precios y por otro lado, el promover el crecimiento económico. El Banco de México, decía yo, tiene que actuar con autonomía y sin responder a ningún tipo de interés. Si para promover el crecimiento económico tiene que bajar las tasas muy rápido, pero por otro lado, si baja las tasas muy rápido, se arriesga a que la inflación se vuelva a salir de control. Entonces, como el Banco de México tiene solo este primer mandato de combatir a la inflación o controlar los precios, pues evidentemente va a hacer lo que más le convenga para cumplir con ese mandato y no le va a importar la parte de crecimiento económico. En el caso de la Reserva Federal, pues sí estaría este dilema. Por un lado tenemos que controlar los precios, pero por otro lado también tenemos que promover el crecimiento económico. Y es así como los bancos centrales, poco a poco, iré desmenuzando lo que han hecho esta semana, los que ya se reunieron y los que se van a reunir, pues cada uno está tratando de cumplir lo mejor posible su labor. En el caso del Banco de México, ahorita lo que más interesa es controlar a la inflación y parece que se está logrando. De hecho, las últimas publicaciones de inflación han salido bien, han sido favorables y esto yo creo que le da espacio al Banco de México para bajar la tasa de interés. Y uno dirá, ¿y de qué sirve que baje la tasa de interés el Banco Central? La vez pasada les explicaba, un país, una economía que vive con tasas de interés altas, es un país que se complica mucho su existencia, porque para poder vivir en una economía productiva, para generar empleo, para crecer empresas, para emprender negocios, para cualquier tipo de actividad productiva que nos imaginemos, es importantísimo y fundamental contar con el apoyo del financiamiento.
contar con un crédito. Si las tasas de interés siguen altas, es muy complicado para empresas que ya existen financiarse a las tasas que estamos actualmente, porque no prestarían al 11.25 que está la tasa de referencia, prestan a esa tasa más un diferencial. Por ejemplo, 11.25 más 5, más 6, más 7. O sea, hoy los créditos más o menos están costando entre el 15 y el 18%. Es bien difícil que un negocio dé para pagar tasas del 18%. Entonces, ahí la importancia. No se pueden bajar de golpe porque se puede salir del control la inflación, pero si se bajan paulatinamente, podríamos seguir contribuyendo a esta lucha contra la inflación y al mismo tiempo podríamos estar promoviendo que cada vez más empresas puedan tener acceso a crédito, puedan tener acceso a financiamiento y con ello, evidentemente, se pueda promover el crecimiento de esa empresa y también el crecimiento económico. Esta semana, Banco de México, concretamente el día jueves, tomará la decisión. Yo creo, y la mayoría de los analistas así lo pensamos, que van a bajar la tasa del 11.25 al 11%. Un cachito, solamente 0.25. Pero es un importante mensaje el que vamos a recibir. Después de la pandemia, por primera vez, prácticamente después de 4 años y un poquito más, es la primera vez que se van a reducir las tasas de interés. Primero con la pandemia y con esta inflación desenfrenada que vino a raíz del cierre de negocios, del cierre de fletes, de este hermetismo que vivimos muchos meses en la economía por culpa de la pandemia y que vivimos un encierro, etcétera, etcétera, provocó una inflación extraordinaria en muchas cosas. Por primera vez después de 4 años, las tasas no solo no se van a aumentar, sino que se van a empezar a disminuir. Esto creo que es una señal muy positiva. Probablemente, les decía, con esta decisión, Banco de México va a mandar este mensaje de que vamos en el camino correcto, pero que no podemos cantar victoria. Seguramente el mensaje de la gobernadora del Banco Central será en ese sentido y también nos van a dar a conocer de los 5 miembros que integran la Junta de Gobierno, quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Recuerden que hay 5. También será muy interesante ver en qué página está cada gobernador. Es decir, los 5 por unanimidad creen que ya se puede bajar la tasa y habrían votado en ese sentido. La votación quedará 4-1, quedará 3-2. En fin, lo veremos más adelante en la semana. Pero yo creo que es sano que empiecen a bajar las tasas de interés y les decía que también comentaría sobre el tipo de cambio. Creo que este primer movimiento de baja en la tasa de interés podría llevar a la cotización peso dólar nada alarmante. Una depreciación de entre 10, 15, 20 centavos. Si estamos en ese momento en 16.90, que se fuera a 17.10. Creo que en gran medida hoy el tipo de cambio ya ha descontado. ¿Qué quiero decir con ya ha descontado? Que ya ha incorporado que esto va a ocurrir. Ya ha incorporado que el movimiento de baja se dará finalmente este jueves. Y bueno, es muy importante y decía que el papel protagónico esta semana es de bancos centrales, porque no solo decide Banco de México. Por ejemplo, esta semana, al comienzo de la misma, decidió Banco de Japón. En Japón sucedió algo inédito. En Japón te cobran literalmente por depositar tu dinero en el banco. Si tú llegas y depositas la cantidad que me digas, pequeña, mediana o grande, llevaban 17 años consecutivos cobrando tasa negativa. Tú depositabas 100 yenes y al final del año te entregaban 97.75, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tasa era menos 0.25, era negativa. No solo no te daba rendimiento, sino que te cobraban. Hoy, o bueno, esta semana, por primera vez hace 17 años, las tasas en Japón se tornan positivas, 0.10. Me tardaría mucho en explicar por qué Japón vivió tantos años con tasas negativas y tal, pero la verdad es que entre otras cosas lo que buscaba Japón con las tasas negativas era crecimiento económico, que la gente con el dinero hiciera actividades productivas, negocios, inversiones, etcétera, etcétera, todo menos guardarlo en el banco. Y por eso las tasas estaban negativas. También le tocó al Banco de Australia decidir esta semana y decidió dejar su tasa sin cambio, 4.35, que es la tasa de referencia. Esta semana también le tocará decidir al Banco de Inglaterra. Yo creo que el Banco de Inglaterra todavía no está listo para empezar a bajar tasas. De hecho, creo que la va a dejar también sin movimiento. Y también le tocará al banco más importante del mundo, al banco al que todos siguen y todo el mundo está pendiente, a la Reserva Federal. La Reserva Federal, justo a la mitad de esta semana, decidirá
Y yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Todo mundo estamos esperando que la Reserva Federal deje la tasa de interés en el nivel en el que está hoy, es decir, 5.25. La Reserva Federal ya lo ha dicho de muchas formas, que va a empezar a bajar la tasa de interés quizás hasta junio de este año. Para entonces quizás Banco de México ya haya bajado 2 o 3 veces la tasa de interés. Y entonces esta diferencia de tasa que hoy sigue siendo 11.25 en México contra 5.25 en Estados Unidos es una diferencia de 6 puntos porcentuales. Podría irse acortando conforme vaya avanzando el año. Banco de México podría llevar la tasa al final de este año 2 puntos abajo, es decir, a 9.25 más o menos, o 9.50, mientras que la Reserva Federal no se sabe si solamente la bajará 2 veces, 2 cuartitos de punto, es decir, 0.50, o 3 cuartitos de punto, 0.75 en el mejor de los casos. Si fuera así, pues esto confirma que la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos se hará más chiquita. Si se hace más chiquita esta diferencia, es menos atractiva la inversión en México, porque se está haciendo corto este premio o este diferencial por invertir en nuestro país, cosa que también podría perjudicar a la cotización peso dólar. Y lo reitero, para nada de manera alarmista o amarillista, en algunos centavos. De hecho, lo comenté también la vez pasada, sería sano que viéramos una depreciación, por no decir devaluación del peso. Una depreciación arriba de los 18,50 o incluso llegando a los 19, yo creo que la economía nacional estaría bien. Citaba 2 ejemplos muy puntuales en los que les decía, no es bueno que el peso esté tan fuerte. No es bueno que el peso, tengamos hoy una cotización peso dólar igual a la que teníamos hace 9 años. Tampoco es bueno o tampoco sería bueno que estuviera a 25, pero tampoco lo es que esté a 16.80. Los 2 ejemplos que les daba eran, primero, las exportaciones. Nos hemos vuelto un país muy caro. Un país muy caro y véanlo, por ejemplo, simplemente en el precio de los coches. Si quisiéramos exportar coches con los precios actuales, dividan el precio de ese coche entre 16.80 y verán que en dólares es un producto caro. Una moneda tan fuerte nos hace caros y nos resta competitividad. El otro ejemplo que les daba eran las remesas. Las familias que en México reciben estos envíos de dinero por parte de sus familiares que trabajan en el extranjero y que, pues si recibían $300, llegó un momento en el que recibían más de 6,000 pesos, hoy están recibiendo menos de 5,500 pesos por esa misma cantidad en dólares. Entonces, es una semana que yo creo que debe de transcurrir sin sorpresas. Como les digo, hay reuniones de banca central por todos lados y quizás la semana entrante el comentario pudiera ser ver un poco la reacción de los mercados, de los inversionistas y de las diferentes economías a las diferentes acciones de política monetaria que llevaron a cabo estos países, pero debe de transcurrir sin sorpresas. Y si puedo hacer un resumen muy rápido, como les decía, Japón ya puso las tasas positivas, más 0.10, Australia las dejó igual. Creo que Banco de Inglaterra también las va a dejar igual, la Reserva Federal en Estados Unidos las va a dejar igual y Banco de México sí creo que podría venir una disminución. Esto es lo más importante para esta semana, pero pues no dejamos de lado pues el hecho de que pueden haber más cosas. Por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo una semana tecnológica basada básicamente en inteligencia artificial. De hecho, este simposio, este foro lo organiza NVIDIA, esta empresa que fabrica chips para esa industria de la inteligencia artificial. Y bueno, está presentando nuevos productos y nuevas iniciativas. Se está tratando de gestar una fusión para desarrollar también temas de inteligencia artificial entre 2 rivales, Apple y Alphabet. Alphabet es la compañía, digamos, tenedora o la compañía holding de Google. Podría consumarse una alianza entre estas 2 empresas. En fin, siempre en mercados financieros hay temas de mucho interés. Me han pedido que también hable del tema de criptomonedas. Lo voy a abordar, pero pues desafortunadamente con el tiempo que tenemos y siempre el tiempo es medido, lo haré muy pronto, pero en otra ocasión. Creo que hoy es imperativo ponerle atención a este tema del que hablaba, los bancos centrales, y la semana entrante comentar sobre los resultados de esta reunión. Y pues les agradezco mucho, he visto una gran aceptación del programa en las redes sociales. Recuerden compartir, recuerden darle like y bueno, pues nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Un gusto saludarlos.